Pues ya es oficial, Álvaro Carreras vuelve a casa, Álvaro Carreras es nuevo jugador del Real Madrid. Pues hola, bienvenidos a Vikings, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal donde vamos a hablar, ¿no?, de la noticia del día, que es que Álvaro Carreras ya es jugador del Real Madrid oficialmente, y hay bastantes cosas, bueno, no que analizar, pero sí que opinar, que ver, ¿no?, que charlemos juntos. Lo primero de todo no va a ser un vídeo de ojeador, ¿no?, de tirar líneas, de cómo puede encajar Álvaro Carreras, porque no vengo aquí a engañar a nadie. He visto a Álvaro Carreras, pues prácticamente lo mismo que lo habréis visto vosotros, que al final son los partidos del Mundial de Clubes que ha jugado, porque en uno ya fue suplente, en otro estaba sancionado, y los partidos que se le pudieron ver al Benfica en Champions a lo largo de esta temporada, ¿no?, que sobre todo contra el Barcelona dejó bastantes buenas sensaciones, pero bueno, lo primero, firma para los próximos 6 años, firma por 50 millones. Vamos a hablar del precio. El precio, pues bueno, ponerlo en tela de juicio es complicado en el sentido de que, bueno, pues si el Madrid ha fichado a un jugador por 6 años y los 6 años va a ser titular, ¿no?, con un buen rendimiento, pues habrá sido un fichaje barato, y si en 2 temporadas hay que quitárselo de en medio porque no da el nivel, pues habrá sido un fichaje bastante catastrófico por el precio. Pero así que eso no lo dirá el tiempo, ¿no? A mí lo que me tiene, no mosca, pero sí que es verdad que me parece un pelín más, bueno, me descoloca un poco, y es que al igual que Hausen tenía una cláusula de rescisión que el Madrid estaba dispuesto a pagar, y que si no era el Real Madrid había otros 3-4 clubes Premier dispuestos a pagarlo, y no solo eso, sino que si la cláusula en lugar de 60 hubiesen sido 80, pues los clubes interesados habrían sido exactamente los mismos y ninguno habría tenido prácticamente ninguna reticencia a poner esos 20 millones extra, porque, bueno, pues era un jugador que de repente había explotado a un nivel altísimo, con unas condiciones muy raras de encontrar, ¿no? Con muy buen pie y con un físico, bueno, pues que le acompaña bastante, que es verdad que aún es un poco delgadito, pero bueno, que la altura, ese juego de pies, bueno, son pues características difíciles de encontrar. Pues con Carreras tengo la sensación que el Madrid estaba dispuesto a pagar estos 50 millones, pero que no había muchos más clubes en la cola, ¿no? Por lo menos no se ha filtrado de ningún interés de ningún club Premier, ni de, bueno, no parecía que en la operación, ¿no?, hubiese algún interesado más allá del Real Madrid. El Benfica ya ha fichado un sustituto y tú pagas el mismo precio que ibas a pagar previo al Mundial de Clubes, donde puedes entender que se dé un suplemento extra porque lo quieres antes para una competición que para ti es muy importante, pero no lo consigues para esa competición y a la vuelta vuelves a pagar ese precio. Eso me descoloca un poco más. También es cierto que el Madrid, bueno, vamos a hablar también antes de que es un jugador que ya ha estado en la cantera y que tú al final tienes que pagar 50 millones, pues eso, un jugador que ya has tenido en las inferiores. Yo aquí no soy tan crítico como la mayoría, ¿no?, que dicen, ¿cómo se te ha podido escapar? A la gente en el fútbol formativo el crack no se le escapa. Porque no. O sea, un Jesse Rodríguez no hacía falta ser un ojeador increíble para detectar el talento, ¿no? Hace un par de años yo me escuchaba una entrevista, ¿no?, de un ojeador de NBA que, bueno, pues la entrevistaron aquí en Europa, entonces claro, era una entrevista en clave fútbol, baloncesto europeo, y decía, a ver, el ojeador no tiene que ir ahí a la NBA a decir que Luka Doncic es muy bueno, o que en su momento Mirotic era muy bueno, porque eso lo sabe todo el mundo. Lo que es difícil es, pues, detectar un talento más intermedio. Entonces creo que en esa detectar, ¿no?, ese talento más intermedio es bastante más complejo, porque hay jugadores que luego son más de lo que apuntaban, otros que apuntaban a un poco más se quedan en menos. Quiero decir, en el Real Madrid Carvajal es un jugador que en su momento sí apuntaba y al final ha hecho carrera en el Madrid, pero hay otros jugadores como Nacho, que además en aquel momento yo sí que seguía bastante más la cantera. Ahora ya, pues no hay el tiempo que había cuando eres joven, ¿no?, que tu responsabilidad es ir al colegio. Bueno, pero vamos, que quiero decir que Nacho no era ese jugador llamado a ser un gran titular del Real Madrid. Lo que pasa que luego, pues bueno, luego llega al primer equipo, lo hace bien. Bueno, era un jugador con buenas condiciones, eso sí. Y no ha sido un titular en el Real Madrid, pero ha hecho carrera, ¿no?, en una entidad de semejante magnitud, que es algo muy grande. Lucas Vázquez no era una cosa muy especial en la cantera, que dijesen, cuidado que viene aquí un gran proyecto. No, era un buen jugador, pero que al final, pues se hizo su hueco, ha sido muy importante para el Real Madrid. Bueno, entonces estos jugadores intermedios se te pueden escapar. Un Lucas Vázquez podría haber acabado, ¿no?, en otro club por circunstancias. Entonces, pues Álvaro Carreras se fue al United, no terminó de consagrarse, ya ha llegado al Benfica y ha tenido una explosión. No una explosión igual para pagar esos 50 millones, pero bueno, sí todos coincidimos en que es un gran lateral izquierdo.
Entonces, bueno, eso te puede pasar. Duele, ¿no? Pues también le duele al Barcelona pagar por Dani Olmo, ¿no? Por recuperarlo, por Cesc Fábregas en su momento. Pero bueno, es un jugador que conoce la casa, que bueno, que es español, que es, bueno, que no, que la nacionalidad no importa, pero me refiero en el sentido de que la adaptación es más fácil, ¿no? Si conoces el idioma, si ya has estado en el Real Madrid, ¿no? Si conoces un poco cómo se trabaja dentro. Así que bueno, que en ese sentido duele pagarlo por un jugador que ha sido tuyo, pero que yo creo que hay talentos que al final en las canteras hay mucha rotación, ¿no? Es verdad que creo que en la del Madrid no se trabaja tan bien como se vende, más que nada porque salen muchos jugadores útiles para la primera división, pero creo que de grandes cracks está costando bastante. De hecho, yo creo que el último Ashraf puede ser, de jugador me refiero, de decir, está en un top 3, ¿no? En su posición top 3 mundial. Pero bueno, pasando a otra cosa, bueno, pues creo que es un jugador bastante útil para el Real Madrid, un Real Madrid que es que adolece de piezas. El Madrid está en defensa, vamos, ha fichado en este mercado 3 defensores y aún así yo creo que va corto, ¿no? Que necesitaría un central más. El Madrid no se puede permitir pues seguir como hasta ahora. Hace 2 años empezamos un camino que en primera instancia nos salió bien, ¿no? Porque el año de la Liga y la Champions, el Madrid ya jugó un par de partidos con Carvajal y con Tchouaméni de centrales, ¿no? Pero claro, al final acabas con un doblete y te ríes y queda en anécdota y parece que, bueno, pues si se me lesiona encajo aquí, y este año pues nos hemos dado de bruces contra la realidad, ¿no? Y no puede seguir así, no puede ser, se te lesiona el lateral derecho, no puedes jugar un partido y venga, Fede, al lateral. Imagínate que no fichas a Carreras, vas con Fran García y Mendy. Bueno, Mendy todavía no se le espera hasta otoño, ¿no? Imagínate, jornada 2, lesión de Fran García. ¿Qué haces? No, pues Camavinga al lateral izquierdo. Y en el central, Tchouaméni como central. No puede ser. O sea, está bien tener un jugador polivalente, pero bueno, para emergencias, ¿no? Al final, si hay una emergencia de un partido que te has quedado sin cambios, pues Camavinga al lateral izquierdo, pero si no, a su posición. Entonces, pues nada, el Madrid suma un jugador más. Es bueno porque encima encima Fran García está en un momento, bueno, un momento que es difícil de evaluar porque al final han sido 3 partidos, ¿no? Pero los últimos 3 partidos de Fran García en el Mundial han sido muy buenos. Si continúa creciendo con Xavi Alonso puede ser bueno. Primero, porque pueden llegar a jugar juntos, ¿no? Puede jugar Fran García de carrilero y Álvaro Carreras puede jugar de central izquierdo, que ya lo ha hecho en alguna ocasión. Y es un jugador en ese sentido bastante versátil. Y si no, pues tienes a Carreras como titular a priori, con un Fran García que ojalá explote y pueda apretar, ¿no? Y es que cuanta más competencia haya, mejor. Y si tú quitas a un titular y pones a un suplente y no notas la diferencia, es lo mejor que te puede pasar, ¿no? A un Carvajal joven se le ficha un Danilo y le apretó, ¿no? Aunque al final, bueno, no salió del todo bien el fichaje. A Marcelo también se le fichó a Coentrao. Luego con Marcelo en su etapa final también se le ficha a Mendy. Yo soy bastante partidario de que haya mucha competencia y prefiero, a mí si me preguntan, prefiero que el Madrid fuese ahora a por otro central y que al final de temporada ojalá Militao se haya recuperado de forma excepcional. Ojalá Asensio se recupere y resulte ser un central prometedor. Ojalá Rüdiger acabe la temporada como un tiro. Ojalá Hausen se consolide. O sea, ojalá el Madrid llegue a mayo y tenga el problema de tener que elegir entre 4 centrales extraordinarios. O en un momento óptimo, o tener que elegir entre Carreras o Fran García que resulta que van como un avión. Es lo mejor que te puede pasar. Lo peor, lo que nos ha pasado este año, llegar a los partidos importantes y pues Fede al lateral porque no sé qué, y Tchouaméni de central, y joder, Rüdiger juega la final de Copa y los últimos 30 minutos no puede, tiene que jugar caminando y porque no le queda otra. Eso es lo peor que te puede pasar. O sea que el Madrid en ese sentido me parece un buen fichaje, pese a no tenerlo tan controlado a nivel deportivo, pues por lo dicho, porque le he visto 6 partidos, pero es que el Madrid necesita sumar piezas y yo confío en el que Madrid hay gente trabajando para, bueno, pues los fichajes del Madrid, algunos han salido mejor, otros peor, pero bueno, creo que tienen como el rédito suficiente como para tener cierta confianza en las operaciones que hacen. Entonces, me alegro, sobre todo porque el Madrid se está mostrando en este mercado bastante proactivo, ¿no? A la hora de reforzarse han tomado un poco de conciencia de que este Real Madrid estaba, bueno, había degenerado, ¿no? O sea, un equipo campeón, de repente, de una temporada para otra,
bueno, pues en parte por haberme... Bueno, yo creo que el gran problema del Real Madrid, más allá del encaje de Vinicius en Mbappé, es que la defensa ha sido tétrica, ¿no? Quiero decir, si tú tienes una defensa tan endeble, es muy difícil, ¿no? Empezar a construir algo. Y encima había muchos jugadores como poco autosuficientes, ¿no? De decir, tú tenías ahí a Lucas, pero claro, es que Lucas le desbordaban siempre, ¿no? Y le ganaban la espalda. Entonces ya tenías que tener a un Fede Valverde como casi doble lateral ayudando mucho. Entonces el equipo se te descompensaba, ¿no? Entonces, pues bueno, que el Madrid sume piezas, que sume talento defensivo, pues es una buena noticia. Confío en Álvaro Carreras. Bueno, es cierto que, claro, que este tipo de fichajes, pues al aficionado le es más difícil, ¿no? Saber un poco cuál es su nivel real. No son jugadores que entren por el ojo, ¿no? Carreras no creo que esté llamado a ser una gran cosa en el sentido de que, bueno, voy a poner un paralelismo siendo jugadores diferentes con Mendy, ¿no? Mendy es un jugador que ha sido vital para el Real Madrid en los últimos años, en las temporadas que ha estado bueno, ¿no? Cuando luego no ha estado sano, eran temporadas absolutamente en blanco. Y es un jugador, pues que si tienes a un John Smith que vive en Brighton, o tienes a un Bastian que vive en Frankfurt, ¿no? Y ven al Real Madrid en Champions y ven cómo levanta la copa, pues no se les cae la baba con Ferland Mendy y dicen a su mujer, este jugador Mendy, esto es una maravilla. Pues no, se fijan en Vinicius, en su momento en Benzema, se fijan en otros jugadores, pero un Mendy es clave, ¿no? Pues para darle al Madrid pues una solidez tremenda en defensa, era un jugador que corregía, un jugador que no necesitaba ayudas, ¿no? Prácticamente al medio campo, ¿no? Que le digan a Kroos qué tal vivía con Mendy, pues muy bien, porque le permitía retornar mucho menos o tener que ayudar, pues bueno, pues de forma más a cuentagotas, ¿no? Porque Mendy era un jugador muy autosuficiente. Cosa que, por ejemplo, Lucas no lo ha sido, ¿no? Quiero decir, hay jugadores que van a necesitar más ayuda, menos, entonces, bueno, pues lo que me estoy liando, lo que quiero decir, ¿no? Que es que hay jugadores que no tendrán por el ojo, pero que son jugadores que son imprescindibles para que el equipo pues sea más compacto, defienda mejor, que definitivamente que las cosas funcionen, aunque ellos no brillen o ellos no sean los jugadores que vayan a llevarse la portada del Marca, ¿no? El lunes, pero que sí te elevan tu techo, ¿no? Tu suelo, ¿no? Si tu suelo está aquí, de repente, pues bueno, no tiene muchas luces encima de ellos, pero hacen que tu rendimiento suba. Así que nada, contento. Habrá que verlo, ¿no? Luego, pues claro, si es un desastre, pues ya dejaré de estar contento. Supongo que al igual que vosotros. Pero bueno, confianza en Álvaro Carreras. El Madrid suma un tercer defensor. Ojalá... No es por pedir cromos, pero ojalá se sumase uno más y si pudiese ser un medio centro. Pero bueno, poco a poco, si se quedase así, bueno, tampoco me disgustaría al final. Bueno, el Madrid se ha reforzado con 3, que es más de lo que yo pensaba que iba a hacer. Así que nada, ¿qué os parece a vosotros el fichaje? ¿Os parece caro? ¿Os parece que está bien? ¿Confiáis? ¿No confiáis? Os leo en comentarios, si os ha gustado el vídeo, dejad un like, suscribiros y nos vemos en otro vídeo. Chao, chao.